Hay historias que la mayoría descartaría inmediatamente si no fuera por quien las cuenta, porque durante años, una científica, acostumbrada al mundo de la investigación y los datos, decidió guardar silencio sobre una experiencia que, según ella, cambió su vida para siempre. No habló de ello por fama, ni para convencer a nadie. De hecho, durante mucho tiempo, evitó mencionarlo públicamente. Pero cuando finalmente contó lo que asegura haber vivido, millones de personas quedaron inquietas por una razón muy simple. Lo que describe coincide demasiado con relatos que se han repetido alrededor del mundo durante décadas. Y mientras algunos creen que todo tiene una explicación racional, otros piensan que podría tratarse de algo mucho más difícil de entender. En Documentes Curiosas, desvelamos los secretos más recónditos del mundo. ¿Te atreves a descubrir el misterio? Hay historias que parecen inventadas para llamar la atención, hasta que descubres que quien las cuenta dedicó su vida a la ciencia. Porque cuando una persona asegura haber visto algo imposible, normalmente es fácil ignorarla. Pero cuando quien lo dice es una investigadora que trabajó en proyectos relacionados con la NASA, la conversación cambia por completo. Su nombre es Ingrid Honkala, y durante años guardó una historia que muy pocos científicos se atreverían siquiera a mencionar públicamente. Ella asegura que murió, no una, sino 3 veces. Y lo más inquietante no es eso. Lo más inquietante es que afirma haber visto exactamente lo mismo cada vez. Todo comenzó cuando apenas tenía 2 años. En ese momento, Ingrid vivía en Colombia y un día mientras jugaba cerca de su casa, cayó dentro de un tanque de agua helada. Según cuenta, al principio sintió desesperación, pánico y la sensación natural de no poder respirar. Pero entonces algo cambió. Dice que el miedo desapareció por completo, como si alguien hubiera apagado el sufrimiento de golpe. Y después ocurrió algo todavía más extraño. Asegura que sintió cómo su conciencia se separaba de su cuerpo, como si ella siguiera existiendo, pero ya no estuviera dentro de sí misma. Afirma que podía observar todo desde afuera, y mientras eso ocurría, tuvo una sensación que marcaría el resto de su vida. Una paz absoluta. No oscuridad, no dolor, no terror. Paz. Según Ingrid, en ese estado sentía que todo estaba conectado, como si hubiera una especie de unidad, imposible de describir con palabras humanas. Cuenta que pudo llamar a su madre con la mente, y poco después, su madre llegó y logró sacarla del agua. Y aunque para muchos, eso podría quedar como un recuerdo borroso de la infancia, para ella, fue algo mucho más profundo, porque asegura que esa experiencia cambió completamente su manera de entender la existencia. Con el paso de los años, Ingrid decidió dedicarse a la ciencia, y aquí es donde su historia se vuelve todavía más interesante, porque no tomó el camino de alguien obsesionado con lo paranormal. Se convirtió en investigadora, estudió oceanografía, trabajó en proyectos científicos importantes y eventualmente colaboró en investigaciones relacionadas con la NASA y la Marina de los Estados Unidos. Es decir, pasó gran parte de su vida dentro del mundo de la lógica, los datos y el pensamiento racional. Pero aún así, jamás pudo olvidar lo que vivió aquel día. Y entonces, ocurrió otra vez. Años después, mientras conducía una motocicleta, sufrió un accidente grave, y según cuenta volvió a experimentar exactamente la misma sensación, la misma calma, la misma ausencia total de miedo y la misma percepción de que la conciencia continuaba existiendo, incluso cuando el cuerpo estaba al borde del colapso. Eso fue lo que más la impactó, porque dice que no se sentía confundida, no parecía un sueño, y no era como imaginar algo. Para ella, aquello se sentía incluso más real que la vida cotidiana. Y aunque mucha gente habría ocultado algo así por miedo al ridículo, Ingrid decidió hablar de ello públicamente, no para convencer al mundo, ni para fundar una religión,
sino porque, según explica, llegó a un punto donde ya no podía ignorar lo que había vivido. Y años más tarde ocurrió una tercera experiencia. Durante una complicación médica, ocurrió durante una cirugía, cuando su presión arterial cayó de forma repentina y peligrosa. Ingrid asegura que volvió a entrar en ese mismo estado. 3 momentos distintos, 3 situaciones diferentes, pero la misma sensación repetida una y otra vez, como si detrás de la realidad cotidiana existiera algo más, algo imposible de explicar completamente. Y aquí es donde su historia comenzó a viralizarse por todo Internet, porque muchas personas se hicieron la misma pregunta. ¿Por qué tantos relatos de experiencias cercanas a la muerte suenan tan parecidos? Personas de distintos países, culturas y religiones suelen describir cosas similares: una paz profunda, sensación de salir del cuerpo, ausencia de dolor, la percepción de que el tiempo deja de existir, y una extraña sensación de conexión con todo. Para algunos, eso significa que la conciencia podría existir más allá del cuerpo. Para otros, simplemente es la forma en que el cerebro reacciona bajo condiciones extremas. Pero Ingrid tiene una postura muy particular. Ella no afirma tener todas las respuestas. De hecho, en varias entrevistas, ha dicho que la experiencia le enseñó algo muy simple, que la vida podría ser mucho más misteriosa de lo que creemos. Y tal vez, eso es lo que vuelve tan poderosa su historia, porque no importa si alguien cree o no en experiencias cercanas a la muerte. Lo realmente impactante es escuchar a una científica hablar de algo que desafía completamente la visión tradicional de la realidad, especialmente en un mundo donde muchos investigadores prefieren guardar silencio sobre cualquier experiencia personal que pueda afectar su credibilidad. Y aún así, Ingrid decidió contarla. No como una prueba definitiva, no como una verdad absoluta, sino como algo que vivió, algo que, según ella, transformó por completo su percepción de la existencia. Y quizá la pregunta más inquietante de todas no es si realmente murió, sino por qué tantas personas alrededor del mundo describen experiencias tan similares cuando están al borde de la muerte. Porque hasta hoy nadie ha logrado explicar completamente lo que ocurre en esos momentos. Y mientras la ciencia sigue buscando respuestas, historias como la de Ingrid Honkala continúan dejando una sensación difícil de ignorar. La sensación de que tal vez todavía entendemos muy poco sobre la conciencia humana. Con el paso del tiempo, Ingrid decidió hacer algo que muy pocos científicos se atreverían a hacer: escribir públicamente sobre lo que asegura haber vivido. Y no lo hizo en entrevistas aisladas ni en publicaciones de Internet, sino en libros completos donde relata cómo esas experiencias cambiaron por completo su manera de entender la realidad. El primero se llamó Una vida guiada en la luz. Como una científica, aprendió a escuchar su sabiduría interior. Una obra mucho más autobiográfica, donde habla sobre su infancia, su camino dentro de la ciencia, y sobre todo, aquella experiencia que tuvo cuando apenas era una niña. Según Ingrid, ese momento no fue simplemente un accidente traumático, sino el inicio de una transformación que la acompañaría durante toda su vida. En el libro describe sensaciones de paz absoluta, percepciones fuera del cuerpo y una profunda sensación de conexión con algo mucho más grande que ella misma. Pero lo interesante es que no escribe desde la postura de alguien que abandonó la ciencia para seguir una creencia espiritual, sino desde la perspectiva de una investigadora que pasó años intentando entender cómo reconciliar ambas cosas. Tiempo después, publicó un segundo libro llamado Morir para ver la luz, guía de una científica para despertar, sin tener que morir para lograrlo. Y ahí el enfoque cambia un poco. Ya no se centra tanto en narrar los eventos de su vida, sino en las conclusiones a las que llegó después de aquellas experiencias. Habla sobre conciencia, percepción de la realidad y la posibilidad de que la mente humana todavía sea un misterio mucho más profundo de lo que imaginamos. Según Ingrid, sus experiencias la hicieron cuestionar ideas que antes consideraba absolutas,
especialmente la relación entre el cerebro, la identidad y la conciencia. Y aunque muchas personas consideran sus relatos algo puramente espiritual, ella insiste en que nunca intentó presentar sus vivencias como una verdad definitiva, sino como experiencias reales que marcaron profundamente su vida. Tal vez por eso sus libros han llamado tanto la atención, porque no vienen de alguien ajeno al mundo científico, sino de una mujer que pasó gran parte de su vida trabajando precisamente en el terreno de la lógica y la investigación. Y quizá eso es lo que vuelve tan fascinantes este tipo de historias. No importa cuánto avance la tecnología, cuántas respuestas encontremos o cuánto creamos entender sobre la mente humana, todavía existen experiencias que continúan desafiando todo lo que creemos saber sobre la realidad. Tal vez algún día, la ciencia logre explicar completamente lo que ocurre en esos momentos límite. O tal vez descubramos que el misterio era mucho más grande de lo que imaginábamos. Pero mientras eso sucede, historias como esta siguen dejando preguntas imposibles de ignorar. Si te gustan estos temas donde la ciencia, el misterio y lo desconocido se cruzan, suscríbete a Documentes Curiosas, porque aquí siempre hay una historia que te hará ver la realidad de una forma diferente.